En el video de hoy vamos a realizar un molde de una pieza que vamos a replicar después en barro, en este caso con una técnica que se llama barbotina, que es básicamente barro líquido. En este caso voy a utilizar un poco de madera para construir una base que va a servirme de soporte para modelar mi pieza encima. Entonces estoy utilizando una madera que es un comprimido que se llama MDF. Es muy fácil de cortar, no tiene astillas y también es muy fácil de pegar. Le coloco un poco de pegamento y unos cuantos clavos para poder darle estabilidad a esta pieza. Este cubo básicamente me va a ayudar para poder modelar encima sin tener que estarme cuidando tanto de que las paredes sean perfectamente lisas, porque ya el mismo cubo me da la forma de los costados, de los laterales, y me va a dar el alto y el ancho de la pieza. No necesariamente la profundidad, esa la voy a asignar posteriormente con la barbotina. Nada más me va a servir como un soporte, como una base. Para la primera etapa necesitamos hacer nuestra pieza original, que esta puede ser, y en este caso es de plastilina. Lo importante con esta pieza de plastilina es que cuidemos que los amarres no sean muy pronunciados. Recordemos que los amarres son estos posibles candados en los que se podría llegar a atorar el vaciado. A pesar de que el vaciado va a ser en barro, es un material ligeramente rígido. Entonces no podemos hacer zonas muy profundas o muy pronunciadas o muy complejas. Sí podemos texturizar nuestra pieza, pero tratemos de no complicarnos demasiado con el uso de la textura. Bueno, voy a derretir mi plastilina. Esto les recomiendo que lo hagan si quieren trabajarlo así con baño María. Yo lo hago directo, no es muy recomendable porque pueden ocurrir accidentes, pero lo hago con mucho cuidado, mucha precaución, y lo importante si lo hacen directamente en una cacerola es que no dejen de moverlo, que estén moviendo constantemente para que no se pegue y para que no se caliente demasiado. Y después lo que hago es enfriar la plastilina derretida. Y también me sirve porque a veces tengo como muchos retazos de diferentes colores de plastilina, y así la voy a unificar. Una vez que la enfrío, ya no la enfrío totalmente, simplemente la meto en agua para eliminar el exceso de calor. Luego la saco del agua, la exprimo y ya queda en una consistencia maleable, suave, muy fácil de trabajar. Esta es una técnica que me enseñó una querida amiga que se llama Francesca Dalla Vanetta y me gusta mucho, ¿no? Es una forma de trabajar con la plastilina rápido, suave, te da una consistencia manejable con una temperatura idónea. Entonces vean cómo aquí la plastilina tiene una temperatura, una consistencia muy agradable, y eso me va a permitir rápidamente fabricar mis taseles, mis paredes que me van a servir para colocar las protecciones para que el yeso no se salga y para dividir las partes de mi molde. Además, el hecho de que esté caliente la plastilina permite que los taseles o las paredes se peguen entre sí y se adhieran fácilmente, y que no se maltrate mi pieza, que también es de plastilina. Entonces yo utilizo un rodillo de acrílico para aplanar mi plastilina y tener listos mis taseles y que queden completamente lisos. Aquí es muy importante que las paredes o los taseles tengan una muy buena textura lisa para eficientar el proceso de armado del molde. Si tiene demasiada textura, puede ser que me cueste trabajo después colocar la parte A con la parte B. También es muy importante que tomemos en cuenta las llaves que vamos a utilizar entre cada una de las paredes. Estas llaves me van a servir para que el molde después se pueda cerrar exactamente en el lugar en donde queremos que se cierre. Entonces voy a colocar mi primer pared, y esta pared me va a servir para vaciar mi yeso. Después vamos a proceder a el molde. Este yeso lo coloco, es un yeso líquido, es un yeso fino. Este yeso es un yeso para modelado.
y va a registrar perfectamente bien la textura. Es importante colocar un poco de desmoldante, en este caso vaselina, antes de agregar el yeso. Bueno, entre cada uno de las partes del molde es importante colocar nuevamente vaselina para que no se peguen entre sí. Y también en este caso que tengo mi base, mi cubo de madera, también le pongo un poco de vaselina para evitar que el yeso se adhiera a la madera, ya que la madera al tener porosidad puede llegar a absorber un poco de la humedad del yeso y entonces esto se puede pegar mucho. Yo coloco vaselina y al último un poquito de desmoldante en aerosol, que es un desmoldante de usos muy variados y bastante práctico. Y preparo aquí nuevamente mis paredes para poder verter mi yeso. Vean que la consistencia del yeso es una consistencia líquida. De aquí se me están escapando unos cuantos grumos, pero no pasa nada. Está bastante buena la consistencia. Una vez que tengo terminado mi molde, voy a desmoldarlo, voy a separar mi plastilina. Yo normalmente hago esto cuando la plastilina todavía está ligeramente caliente. La plastilina no es que se caliente, lo que se calienta es el yeso. El yeso al fraguar, al secarse, se empieza a calentar un poco. Y esto hace que la plastilina se caliente y permite que el desmolde sea muy fácil. Si me espero mucho tiempo hasta que la plastilina se enfríe, entonces el desmoldado probablemente pueda ser un poco más complicado. Es importante recordar nada más entre capa y capa de yeso siempre poner un desmoldante para que no se haga un bloque, para que se separen cada una de las partes. Muy bien, ahora voy a proceder a preparar mi barbotina. Yo voy a trabajar con esta que viene en polvo. Básicamente es una mezcla de barros y algunos agentes cerámicos. Y este bulto viene normalmente presentación de 30 kilos. La fórmula es 30 kilos de barbotina, 12 litros de agua y 150 mililitros de silicato. Yo voy a preparar únicamente un kilo, entonces voy a utilizar una fórmula de 1 kilo de barbotina, 400 mililitros de agua como base, 6 mililitros de silicato y voy a agregar 150 mililitros adicionales de agua. ¿Cómo voy a proceder? Bueno, primero necesito un recipiente en donde voy a hacer mi mezcla. Ahí voy a agregar los 400 mililitros de agua y después voy a proceder a agregar 1/3 de la cantidad de barbotina. La voy a mezclar. Yo lo estoy haciendo con un dispositivo, con una herramienta de plástico para poder ir rompiendo los grumos contra las paredes de mi cubeta. Después voy a mezclar 2 mililitros de silicato en 50 mililitros de agua. Los mezclo bien y se los voy incorporando poco a poco a mi mezcla. Aquí es importante que no echemos todo de golpe, que lo vayamos poco a poco incorporando para permitir que el silicato se vaya integrando perfectamente con las partículas de la barbotina. Después, ya que mezclé esto, voy a agregar otra tercera parte de la barbotina, la voy espolvoreando para que no se vayan haciendo grumos. Y repito la operación de agregar otros 2 mililitros de silicato en 50 mililitros de agua y los vuelvo a echar e incorporar poco a poco.
Y por último voy a echar la última tercera parte de barbotina y los últimos 2 mililitros de silicato también en 50 mililitros de agua. Y termino mezclando lo más uniforme que pueda, rompiendo todos estos pequeños grumitos que hayan quedado atrapados. La barbotina va a tener una peculiaridad y es que mientras yo la esté moviendo va a tener un estado líquido, pero cuando la deje de mover su consistencia va a cambiar, se va a comenzar a hacer más espesa. Entonces mientras yo la esté moviendo va a tener una consistencia líquida. Voy a dejar de moverla y la voy a dejar reposar por al menos 24 horas y la voy a utilizar al siguiente día. Aquí yo tengo ya mi barbotina que ya reposó durante 24 horas y como pueden ver tiene una consistencia espesa, pero en el momento en el que yo empiezo a friccionarla, empiezo a moverla, se empieza nuevamente a hacer líquida y este es el efecto del decofulante que estamos agregando, que es en este caso el silicato. Esto le va a permitir a nuestra barbotina fluir para que entre perfectamente en las partes más profundas de nuestro molde y que se empiece a hacer espesa para formar una capa de un grosor uniforme alrededor de nuestro molde, en la parte interna de nuestro molde. Entonces voy a proceder a hacer el vaciado. Voy a llenar mi molde, primero lo amarro, en este caso estoy usando unas gomas elásticas de llanta de bicicleta y voy a proceder después al vaciado hasta el ras del molde, hasta la parte de arriba, y voy a dejar reposar mi pieza alrededor de 20 minutos verificando si el grosor ya es el que necesito. En este caso, ¿dónde voy a verificar? En la zona que dejé colocada como mi vertedero. Y entonces aquí ya cobra sentido el haber puesto el vertedero. El vertedero sirve para que esta parte en donde hacemos pruebas, en donde estamos revisando, en donde la barbotina puede llegar a quedar un poco más delgada, no sea parte de nuestra pieza principal, sino que sea la zona por donde echamos, donde vertimos el material. Después de 20-30 minutos aproximadamente, vamos a retirar el exceso de barbotina del centro. Le vamos a dar la vuelta y vamos a dejar que se escurra y ahí podemos dejar nuestra pieza escurriéndose otros 10 minutos más. Una vez que nuestra pieza ya se escurrió, vamos a dejar que seque y que empiece solita a desprenderse del molde. Vamos a ver cómo esta pieza se va a comenzar a encoger porque el barro va a perder la humedad y se va a empezar a hacer más pequeño dentro de nuestro molde y por lo tanto se va a ir separando. Después de unos 20-30 minutos más, nuestra pieza se va a empezar a separar. Esto depende completamente de la humedad del ambiente, de la cantidad de agua que utilizamos y también depende de qué tan seco está nuestro molde y de la calidad de nuestro yeso. Una vez que ya se separó, podemos empezar a retirar las partes del molde comenzando por el vertedero. Vamos a cortar el exceso de barbotina del vertedero, retiramos esos excesos y ya podemos quitar la tapa del vertedero. Y posteriormente podemos empezar a retirar poco a poco los lados o las piezas de nuestro molde dependiendo de en cuántas piezas hayan dividido su molde. Y bueno, finalmente aquí yo ya separé mi pieza del molde y pueden ver el resultado que tiene un alto grado de registro con relación a la pieza original. Esta pieza posteriormente será horneada, se hornea en un horno de por encima de los 900 grados centígrados y después esta misma pieza se va a esmaltar. Pero hasta aquí vamos a terminar este video en el proceso de el vaciado. Y posteriormente tendremos otro sobre los esmaltes para cerámica, pero eso será más adelante.